Damos la bienvenida al señor delegado del procurador y quiero decirles hoy, señores notarios, que me siguen generando satisfacciones y emociones. Ver el auditorio del Salón Rojo con esta audiencia es sencillamente espectacular y con eso demostramos que lo que se afirmó irresponsablemente, que los notarios veníamos era a pasear, a divertirnos, no es cierto. He pedido el registro fotográfico para hacérselo llegar al gobierno y demostrar que aquí estamos capacitándonos con seriedad y con honestidad y con cumplimiento. Gracias por esta disciplina, notarios. Gracias. Muy bien, vamos a pedirles que se mantengan en el recinto. Más adelante vamos a tener un break de refrigerio, pero vamos a seguir con la segunda conferencia de la mañana a cargo de la Procuraduría General de la Nación, doctor Juan Pablo Remolina Pulido. Se prepara el delegado del Procurador General de la Nación. Quiero decirles que se solicita a los notarios afiliados a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano que no hayan diligenciado su información para las pólizas, acercarse al stand de AON, o sea, en español AON, para que puedan ustedes hacer su legalización y diligencien toda la información para las pólizas en el stand de AON. Los invitamos a seguir los pormenores de este evento a través de las redes sociales. En Facebook estamos como Notariado UCNC y en Twitter, @Notariado UCNC. Recuerden que tenemos una zona especial para atenderlos en los stands. Pueden encontrar información acerca del proyecto de identificación y autenticación biométrica, así como el portal de notarías en línea. Estamos entonces ahora sí prestos a nuestro segundo conferencista de la mañana. Con ustedes entonces el doctor Juan Pablo Remolina Pulido, asesor del Procurador General de la Nación en el tema de transparencia. Nos hablará de la ley en ese tema, la ley de transparencia. Adelante, doctor Juan Pablo. Bueno, estimado doctor Álvaro Rojas Charri, señor presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a los señores miembros del Consejo Directivo Nacional, a los señores miembros de la mesa principal, señoras notarias, señores notarios, demás asistentes, reciban un cordial saludo de parte de la señora Viceprocuradora General de la Nación y coordinadora del Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación, la doctora Marta Isabel Castañeda Curbelo. La verdad que es un honor, podemos ir poniendo la presentación, un honor participar en estas jornadas de capacitación y es muy grato, sobre todo en esta semana, porque es una semana muy especial en la que se conmemora precisamente la lucha contra la corrupción. Ayer fue el Día Mundial Anticorrupción, el 9 de diciembre, en la Procuraduría General de la Nación se realizó un evento y toda esta semana se van a realizar diferentes eventos y yo pensaría que precisamente esta jornada de capacitación también qué bueno que se enmarca o por lo menos que incluye este tema de la transparencia. Pero cuando hacemos un análisis de qué es lo que ha sucedido en temas de corrupción y de transparencia en los últimos años, nos damos cuenta que tenemos un gran reto como institucionalidad.
no tanto las notarías como bien está en las cartillas, donde de acuerdo a esta encuesta, a las notarías les va muy bien con una imagen de favorabilidad muy alta, pero no sucede lo mismo con el resto de la institucionalidad colombiana. En los últimos años vemos que hay un decrecimiento de la confianza en la institucionalidad. Aquí vemos 3 instituciones, cada una representantes de cada una de las ramas del poder público: el Congreso, el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia, y ha habido un descenso en los últimos años. Y cuando miramos la percepción de corrupción en Colombia, nos damos cuenta que la corrupción sigue siendo el factor más problemático para hacer negocios en Colombia, de acuerdo al Foro Económico Mundial, y es de lejos, repito, el factor más problemático para hacer negocios en Colombia. Y sigue subiendo. Ahora bien, la corrupción, la falta de confianza, generalmente se genera cuando hay opacidad, cuando hay desorganización de la información. Pues se genera un ambiente propicio para cometer irregularidades, o incluso simplemente se genera una percepción de sospecha cuando no se consigue la información, cuando no hay respuesta. De ahí que la ley de transparencia es una ley estatutaria, la ley 1712 del 2014, que regula un derecho fundamental, que es el derecho fundamental de acceso a la información pública. Y tiene una particularidad, y es que si bien es un derecho fundamental que viene siendo reconocido desde hace muchos años en Colombia, acá lo que se hace es que el derecho fundamental alcanza estándares internacionales y empieza a organizar cuáles son las diferentes obligaciones que tienen los sujetos obligados para garantizar el derecho fundamental que tienen todas las personas de acceder a la información pública. Y este es un asunto que sin duda llega a Colombia con fuerza y llega para quedarse por 2 razones principales. La principal razón es que el desarrollo jurisprudencial y normativo en Colombia va hacia esa dirección, y aquí lo han visto en el día de ayer con los temas de gobierno en línea, con la adquisición de tecnología, en el mejoramiento o en el desempeño de las funciones notariales, también de la función pública. Pero igualmente hay un desarrollo muy importante a nivel internacional. En los años 90 había 10 países con leyes de acceso a la información pública. En el 2014 hay más de 100 países con leyes de acceso a la información pública. Es decir, el 75% de la población mundial está cubierta por leyes de acceso a la información pública, e igualmente tribunales internacionales. Aquí ven el mapa de los diferentes países donde hay leyes de acceso a la información más garantistas que otras, pero vemos que hay una cobertura amplia a nivel mundial. Y los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy emblemático, el caso Clos Reyes versus Chile, establece que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, es un derecho inherente a la condición humana. De ahí que es un derecho que va a implicar un desarrollo en los siguientes años, y se basa en 4 premisas fundamentales. La primera premisa es que la información pública no es de los funcionarios, es de los ciudadanos. Los funcionarios generan esa información en representación de los ciudadanos. La segunda premisa fundamental de todos estos desarrollos a nivel nacional e internacional es que para los ciudadanos ya no es suficiente votar. Cada 4 años
sino los ciudadanos también piden cuentas y quieren participar en la toma de decisiones en materia de política pública. Tercera, muy importante, y es que los ciudadanos ya tienen un acceso a la tecnología, quieren a través de sus aparatos inteligentes, de sus teléfonos celulares, acceder a la información y acceder a los servicios del Estado con la misma rapidez, eficacia, como lo hace con otro tipo de servicios en el privado. Y la cuarta premisa, de pronto más importante aún, es que el derecho al acceso a la información pública es lo que se considera un derecho llave. Un derecho llave porque permite acceder a otros derechos. Por ejemplo, si yo quiero acceder al derecho a la pensión, a lo mejor yo voy a querer preguntarle a Colpensiones cuáles son mis semanas cotizadas. O si yo quiero acceder a la educación, a lo mejor yo voy a querer preguntar cuáles son las ofertas de becas. O si yo quiero acceder a la salud, yo voy a querer saber cuál es la cobertura que yo tengo en mi seguro. Por eso el acceso a la información pública se convierte en un derecho llave, en un derecho para acceder a otros derechos. Y aquí las características de este derecho que genera unas obligaciones, y genera unas obligaciones también a los privados y a los privados que ejercen función pública, que prestan servicios públicos, como lo son las notarías. Y por eso es muy importante conocer esta ley en su integridad, la Ley 1712. Y aquí la idea es hacer un breve recuento, un breve descripción de cuáles son las características de este derecho y cuáles son las obligaciones que le genera a cada uno de los sujetos obligados. Primero, la definición del derecho, y es que toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública. Es decir, no solo acceder a la información pública, sino también conocer la existencia. Si bien puede ser una información reservada o clasificada, no se le puede negar la existencia de esa información a un ciudadano. Segundo, el titular del derecho es la persona, es un derecho humano. Los presos pueden solicitar información pública, los niños pueden solicitar información pública, los extranjeros pueden solicitar información pública. Tercero, la información pública, ¿qué es? Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiere o controle en su calidad de tal. Cuando se está ejerciendo la función pública, cuando se está prestando un servicio público en esa calidad, toda esa información sería información pública de acuerdo a esta ley. Y parte de dos principios fundamentales. En la ley ustedes encontrarán cerca de 10 principios, pero quiero resaltar dos principios fundamentales. Uno, el principio de máxima divulgación. Es decir, que toda la información que controla un sujeto obligado se presume pública, a no ser que esté reservada o clasificada de manera precisa, señalada de manera precisa en la Constitución o en la ley. Segundo, el principio de facilitación. El principio de facilitación consiste en que se le dan o se disminuyen las trabas, las barreras que tienen los ciudadanos de acceder a la información, ya sea físicamente, a los discapacitados, a los ciegos o a los grupos étnicos. Por ejemplo, el lenguaje de comunidades indígenas, que incluso si ellos solicitan a un sujeto obligado que la información debe estar en el lenguaje o en el dialecto de estas tribus, el sujeto obligado debe traducir esa información o brindar esa información para que sea accesible. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Todas las entidades públicas de todos los órdenes y todos los niveles. Los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos también sujetos obligados. Y tercero,
los privados que ejercen función pública, ejercen autoridad pública, prestan servicios públicos o administran recursos públicos. Y aquí la órbita de sujetos obligados o por parte de la Procuraduría General de la Nación se amplía significativamente. Incluso estamos haciendo un censo de sujetos obligados, ya sabemos que hay más de 10.000 entidades públicas, pero se está haciendo el recuento de cuántos privados estarían sujetos a esta ley. Esta ley empieza a regir a partir del 6 de septiembre, o empezó a regir a partir del 6 de septiembre de este año, para las entidades del orden nacional. Y a partir del 6 de marzo del 2015 para todos los entes del orden territorial. ¿Y cuáles son las obligaciones que establece la ley? 1. Divulgar proactivamente información. 2. Responder a las solicitudes de información. Y 3. Que es producir y capturar la información pública de manera adecuada. Si hay algún gráfico, algunos conceptos que vale la pena retener, son estos. Y es el acceso a la información que tenemos cada uno de los ciudadanos, se adquiere o se accede a través de dos canales principales. Uno, la transparencia pasiva, que es el responder a solicitudes de información, es decir, cuando el ciudadano ha solicitado información pública, y la transparencia activa, que es la divulgación proactiva de la información. Y eso implica la gestión de la información a nivel interno, que haya buenos procesos de gestión documental, buenos procesos de producir la información. Y vamos a analizar cada uno de esos procesos. En materia de cómo se responde una solicitud de información. Esa solicitud de información puede ser escrita, oral o electrónica. No es necesario fundamentar la solicitud y debe ser una solicitud evidentemente respetuosa y clara. Vale la pena aclarar que una solicitud de información no es un reclamo, una solicitud de información no es una solicitud de una cita, o una solicitud de información no es la solicitud a una consulta para que un sujeto obligado se pronuncie sobre su parecer sobre cierta situación jurídica. El término generalmente son 10 días para responder esas solicitudes y la respuesta es escrita preferiblemente vía correo electrónico, gratuita o con costos o a los costos de reproducción y envío. Debe ser oportuna, debe ser veraz, debe ser completa, debe ser actualizada, pero sobre todo debe ser motivada en el caso de negativa. Como decía, a partir del principio de máxima divulgación, cuando una entidad o un sujeto obligado considere que esa información es reservada o clasificada, debe motivar en él la respuesta, debe señalar cuál es la ley, cuál es el artículo que le permite al sujeto obligado no entregar esa información. Hay información, hay excepciones a este derecho. El derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto. Debe entrar en armonía con otros derechos y hay ciertas excepciones. La primera excepción es la información clasificada. ¿Y qué es la información clasificada? Es información que pueda generarle el daño a una persona natural o jurídica. Y ahí está todo el tema de habeas data, que es importantísimo que lo conozcan de manera a profundidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, en la Delegada de Protección de Datos, maneja de manera muy rigurosa este tema. Generalmente en los países hay dos modelos de cómo se trata o se vigila este tipo de derechos.
en México, Chile, Inglaterra, por ejemplo, es la misma institución quien se encarga de velar por la garantía de ese derecho, tanto de habeas data como de acceso a la información pública. En el caso colombiano, vemos que hay una especificidad en la Superintendencia de Industria y Comercio de garantizar el tema de habeas data, y ahora con la ley 1712 a la Procuraduría o al Ministerio Público se le otorga la función de ser el órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Igualmente, en información clasificada encontramos el derecho a la vida, el derecho a la salud o a la seguridad, los secretos comerciales, industriales y profesionales. Y esa información que está en un documento público o en un documento controlado por un sujeto obligado, su reproducción o su publicidad debe ser parcial. Es decir, el hecho que haya datos de una persona en particular en un determinado documento no quiere decir que el documento per se no sea público, sino es simplemente la información que hace referencia a la persona o al secreto comercial o a los datos sensibles o privados. Ahora, caso contrario es la información que la ley determina que es reservada, y es reservada porque puede generar daños a intereses generales o intereses públicos, como es información de defensa y de seguridad nacional, como es información relativa a relaciones internacionales, como es información relativa a la estabilidad o que pueda comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera, y esa información es reservada de manera temporal en un máximo de 15 años, cuando la información clasificada no es o no deja de ser clasificada. Y aquí es muy importante señalar que entran estos dos derechos fundamentales en armonía y con el mismo ímpetu o con la misma fuerza con la que se promueve el derecho de acceso a la información pública o la información pública, se debe también proteger la intimidad de las personas. ¿Cómo está Colombia frente a las solicitudes de información de los ciudadanos? Y aquí en la intervención pasada se mostró que hay un reto muy grande, y eso nos lo demuestran estas cifras. De acuerdo a un estudio de la Defensoría del Pueblo, a finales del 2013, el 48%, es decir, 218.000 tutelas, de las 454.000 tutelas en el año, correspondieron al derecho de petición. El derecho de petición es sin duda de lejos el derecho fundamental más tutelado en el país. Y de esto se infiere que muchos de esos derechos de petición son derechos de petición de solicitud de información de documentos públicos. Aquí vemos cuáles son las entidades que más vulneran el derecho de petición en Colombia. La Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, Colpensiones, penitenciarías, entre otras, donde son personas que están solicitando información sobre sus trámites, sobre qué está pasando con sus solicitudes, y generalmente no hay respuesta. Y aquí vale la pena dar a conocer dos servicios que presta la Procuraduría General de la Nación en esta materia, porque los notarios, además de ejercer la función registral y dar fe pública, también se convierten en los asesores, en los amigos cercanos de los ciudadanos, en las personas a quien acudir en muchos casos. Y hay un servicio que tiene la Procuraduría General de la Nación, que es la de supervigilancia del derecho de petición.
Cuando a un ciudadano no se le entrega la información de manera oportuna, de manera veraz, ese ciudadano puede acudir a la Procuraduría General de la Nación y puede solicitar una supervigilancia a su derecho de petición, en la que solicita un acompañamiento, señala cuándo fue que se interpuso ese derecho de petición, por qué no se le ha respondido, y la Procuraduría, que es el grupo de supervigilancia de la Auxiliar de Asuntos Constitucionales, interviene ante el sujeto obligado para que le responda de manera adecuada a ese ciudadano, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a las que haya lugar. Pues lo más importante es que se le responda al ciudadano, que el ciudadano tenga la información. Este es el formato, hay un formato que pueden descargar para hacerle esas solicitudes de supervigilancia. Hay un correo electrónico que se llama vigilancia del derecho de petición @procuraduría.gov.co, y ahí pueden solicitar la intervención de la Procuraduría en esos casos particulares. Y hay otro procedimiento que se llama el procedimiento especial de solicitud de información con identificación reservada, que es nuevo de la ley 1712. Y es que cuando una persona va a solicitar información y cree que su integridad está en riesgo o la de su familia, lo pueda hacer vía el Ministerio Público, y será el Ministerio Público quien solicita esa información ante el sujeto obligado y le entregará posteriormente la información al ciudadano, siempre protegiendo la identidad del solicitante. Ahora bien, eso en materia de transparencia pasiva. En materia de transparencia activa, encontrarán en la página de la Procuraduría toda una matriz que establece cuáles son los mínimos que debe publicar todos los sujetos obligados, es decir, cuáles son los mínimos que deben estar en las páginas web de cada notaría del país. Porque aquí no es solo información que quiera los sujetos obligados, sino la ley 1712 establece unos mínimos en los artículos 9, 10 y 11, en que el no cumplimiento o la no divulgación de esa información estaría vulnerando un derecho fundamental, el derecho fundamental de acceso a la información pública. Ya no es un manual de gobierno en línea, sino esas obligaciones se elevan a un rango de ley estatutaria. Y los mínimos, estamos hablando de varios puntos, pero vale la pena mencionar algunos. Por ejemplo, como la estructura orgánica, la ubicación de las sedes, los horarios de atención al público. Cada notaría debe tener en su página web esta información, el presupuesto, los planes de gasto, los informes de gestión, el directorio de empleados, de contratistas y escalas salariales, con la hoja de vida de cada uno de los empleados, por ejemplo, con la formación académica, la experiencia laboral, el cargo, el correo electrónico, los planes de compra, las contrataciones, los trámites y servicios, la normatividad, los costos, los protocolos de atención al ciudadano, mecanismos de supervisión de las notarías, los informes de auditoría, los mecanismos de presentación de peticiones, quejas y reclamos, los diferentes informes sobre las peticiones, quejas y reclamos, la publicación de datos abiertos, y aquí vale la pena hacer mención a qué es un dato abierto. Datos abiertos son aquellos datos que se divulgan y que se pueden utilizar o reutilizar. Por ejemplo, un PDF dificulta la utilización de los datos, pero si está en Excel, se puede copiar, se pueden hacer gráficas, otras entidades lo pueden analizar, y aquí las notarías sin duda son una mina de información supremamente valiosa, y también en términos estadísticos que pueden dar luces de manera muy importante para el diseño y evaluación de las políticas públicas en el territorio. Acá hay unos casos de entidades que ya empezaron a cumplir con la ley, con la matriz, cogieron la matriz y empezaron a establecer cuáles son los links y la ubicación precisa en sus páginas web de cada uno de esos ítems. La página de la Presidencia de la República creó un link a partir del cual
se pueda acceder al resto de la información mínima obligatoria. Entonces aquí vemos la ley de transparencia y el tema de estructura orgánica, presupuesto, normatividad, metas, indicadores. Y aquí yo creo que el notariado ha hecho una labor muy importante, que me comentaban ayer que le entregaron a disposición de todos los notarios o de una gran mayoría de notarios unas plantillas de páginas web. Yo creo que lo importante ahora va a ser cómo hacer uso y aprovechar precisamente esa gran herramienta que tienen en sus manos y empezar a cargar la información necesaria. Ahora, el reto es grande. Cuando empezamos a evaluar este tema con las entidades del orden nacional, las entidades públicas del orden nacional, es decir, estamos hablando de ministerios, de superintendencias, de las grandes entidades, nos encontramos también grandes debilidades. Por ejemplo, hay un sistema de información del Estado donde ustedes pueden encontrar todos los funcionarios públicos del Estado. Se llama el SIGEP, el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público. Ahí ustedes pueden poner Juan Pablo Remolina y ahí sale la hoja de vida de Juan Pablo Remolina, incluso la escala salarial. Pero el 25% de las entidades públicas del orden nacional incumplen, ni siquiera no han registrado absolutamente un solo funcionario en sus páginas web. O incluso 62% de las entidades nacionales no publicaron de manera oportuna el plan anual de adquisiciones cuando es una obligación de hace muchos años. O peor aún, 29 personas de las entidades inscritas en el SUIT, que es el Sistema Único de Información de Trámites, no registraron los trámites o los procedimientos de cara al ciudadano, que de hecho no se puede ejercer ese trámite si no está inscrito en el Sistema Único de Información. Esto es hablando de las entidades del orden nacional, o por lo menos la primera evaluación que nosotros tenemos desde el grupo de transparencia. Ahora, la tercera gran obligación de los sujetos obligados son los instrumentos de gestión. Y esos instrumentos de gestión implica tener un registro de activos, y eso también debe estar en la página web, que es un inventario de la información. ¿Cuál es la información que yo genero como entidad? El índice de la información, cuál es la información clasificada, cuál es la información reservada, el esquema de publicaciones, cada cuánto yo debo publicar esa información. De hecho, los mínimos obligatorios se deben actualizar mensualmente, y un programa de gestión documental. Y aquí nos damos cuenta que tenemos un gran reto, y es que el 66% de las entidades nacionales no cuentan con un programa de gestión documental. Y estos son las entidades del orden nacional, las entidades públicas donde con más capacidades institucionales tienen. No hemos hecho la evaluación del nivel territorial aún, porque esa ley empieza a regir en el nivel territorial a partir del 6 de marzo del 2015. Nos hemos enfocado en el orden nacional. Ahora bien, uno de los estándares de las leyes de acceso a la información pública es que crea un órgano garante. En México es el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En Chile es el Consejo para la Transparencia. En Colombia es el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación como jefe del Ministerio Público, quien coordina la labor de las diferentes entidades, de la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Y aquí voy a señalar dos funciones en particular. Una, la de capacitación, promoción, como este tipo de eventos, al cual agradecemos inmensamente tener la oportunidad de dar a conocer esta ley, pero también otra función muy importante, que es la de vigilancia y seguimiento de la ley. Como ustedes vieron, vamos a monitorear el cumplimiento de la ley, y la idea es hacerlo con los sujetos obligados, que sea a través de con la superintendencia o con el notariado colombiano, que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a monitorear esta ley en los sujetos obligados llamados notarías. ¿Cómo lo hemos hecho con otras entidades?
Con las entidades territoriales empezamos con un piloto de 87 municipios, ahora ya llevamos 4 años midiendo cada uno de los 1.133 municipios y gobernaciones del país, con un índice que se llama el índice de gobierno abierto. Un gobierno abierto es un gobierno receptivo, transparente, accesible y que tiene 3 dimensiones. La primera, la organización de la información; la segunda, la exposición de la información; y la tercera, el diálogo sobre esa información. Y cada una de esas dimensiones tiene unos ítems al que le hacemos seguimiento. Por ejemplo, en organización de la información está todo el tema de gestión documental y la entidad que nos envía la información a la Procuraduría para saber cómo están cada uno de los sujetos obligados es el Archivo General de la Nación. Lo que no buscamos es duplicar esfuerzos o que los sujetos obligados deban enviar un nuevo reporte ahora a la Procuraduría, sino lo que hacemos es a través de fuentes secundarias, y de ahí que va a requerir una articulación muy fuerte con con el notariado y con la superintendencia de cómo articularnos para monitorear el cumplimiento de la ley. Y a cada alcalde se le saca una ficha de cumplimiento y se le dice en puntos de 0 a 100 cuánto está cumpliendo con la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información y con leyes anticorrupción. Este es un informe que se puede encontrar en la página de la Procuraduría. Y la Procuraduría no solo vigila, sino que también acompaña a las entidades y previene. Más que en su función disciplinaria está su función preventiva. Y aquí lo que hacemos es reconocer también la buena labor de algunas entidades que se han tomado en serio el cumplimiento de la transparencia. Por ejemplo, las alcaldías, El Retiro, Envigado, Río Negro, Castilla la Nueva, Itagüí son municipios que son los que más cumplen. Y aquí empieza a desmitificar el tema de que el cumplimiento es un tema de recursos financieros, sino también de voluntad. Itagüí o Castilla la Nueva en el Meta es un municipio de categoría 6ª, que está mucho mejor que muchas otras capitales de departamento. El top 5 de las gobernaciones en el cumplimiento está Meta: Antioquia, Tolima, Nariño y Norte de Santander. De las mejores gobernaciones que cumplen satisfactoriamente con estos mínimos de la ley de transparencia. Pero para finalizar, no es simplemente cumplir con unas obligaciones. Esto es un cambio cultural, esto es no solo hacer un checklist de qué se está cumpliendo, que eso ayuda mucho, pero es sobre todo un cambio cultural, un cambio en el hábito de los funcionarios, en la que pasamos del secretismo o de la opacidad a la apertura y a la transparencia, en la que pasamos de reconocer que la información no es del funcionario, sino de los ciudadanos, y en la que pasamos a reconocer que los temas de gestión documental, que la página web, que divulgar de manera proactiva no es una carga, sino que es un beneficio en el que todos ganamos, en el que nada es más satisfactorio que tener una información organizada, disponible para el ciudadano, y que incluso no es solo un beneficio, sino también una oportunidad para acercarse al ciudadano, para responderle de manera efectiva al ciudadano, para que pueda seguir creyendo en las instituciones públicas. Y en ese sentido, concluyo con el llamado a seguir rompiendo esa cadena de la opacidad, como lo ha demostrado muchas de las notarías, y hacer que esa labor tan importante, tan cercana al ciudadano, se siga haciendo de manera eficiente, y que las notarías en última se conviertan en unas instituciones de excelencia de la gestión, de excelencia de reconocimiento en la transparencia en los territorios, y para eso está igualmente la Procuraduría, que está a total disposición de ustedes como
las instituciones líderes de la política, en la que está el Archivo General de la Nación, MINTIC, el DANE, el Departamento Nacional de Planeación, en que también están llamadas a acompañar a cada una de las entidades, brindarles la asesoría necesaria. No es un tema nuevo, es un tema del cual ya se viene hablando desde hace muchos años y podemos construir, y repito, creo que vale la pena con esta nueva ley consolidar ese proceso de buena imagen que tienen las notarías en el país. Muchas gracias.